Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Damos la bienvenida también a quienes están conectados, recordándoles que si pertenecen a alguna congregación que no es esta y está en este momento su congregación a la que usted pertenece está haciendo una transmisión, bueno, le invitamos a que escuche lo que el Señor tiene para hablarle de parte de su pastor en su iglesia y después nos escucha ya, ¿verdad? Mientras nosotros los que estamos aquí y los que somos de casa, pues vamos a recibir la palabra. Si la transmisión de su congregación ya pasó, también puede quedarse aquí con nosotros. Damos la bienvenida a todos ustedes. Dios les bendiga. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Este es el tema número 6 de la serie Familia Fuerte, Iglesia Fuerte. Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y el título de esta enseñanza es Hijos Cristianos. Leemos Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo de adoración en el cual tú, Señor, ciertamente has sido glorificado y has sido exaltado. Ahora, Señor, te pedimos que te sigas glorificando al hablar a nuestras vidas. Dame sabiduría a mí, dame claridad, la necesito, Señor. Necesito de tu asistencia, de la guía de tu Espíritu para poder hablar lo que tú quieres que se hable en tu palabra, Señor. Dame ese denuedo, te lo pido, Señor, y usa, Señor, también estos labios. Habla a mis hermanos, quienes están acá y han dispuesto de su tiempo para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén, amén. Cuando había librerías, suena como que de antes, ¿no? Cuando había librerías y estaban abiertas, te dabas una vuelta por la sección familiar. Estoy hablando de una librería cristiana. Había muchos libros y ahora son en línea, ¿no? Pero hay muchos libros disponibles, literatura disponible que nos dicen cómo ser mejores esposos a los varones. A las esposas les dicen cómo ser mejores esposas. A los padres nos dicen cómo ser mejores padres. Hay muy buenos libros, muchos muy buenos, hay algunos que les puedo recomendar yo también. Pero realmente es poca la literatura que hay que nos enseña acerca de cómo ser buenos hijos, que nos habla acerca de cómo ser buenos hijos. Realmente es poca esa literatura. Pero la palabra sí nos dice cómo podemos ser buenos hijos. Pablo, en su epístola a los Efesios, ya se dirigió a las casadas, a las mujeres casadas cristianas, ya se dirigió a los maridos y el día de hoy se va a dirigir en esta enseñanza y en esta porción bíblica a los hijos. La porción bíblica comienza ahí en el versículo 1, si lo observas nuevamente conmigo. La primera palabra que está ahí es la palabra hijos, ¿sí? Y en el original hay una palabra específica. Hay varias palabras en el original, en el griego, que se pueden traducir como hijo, pero específicamente esta que vemos aquí es la palabra teknon o teknon, que es un niño más pequeñito. Podría haber elegido decir una palabra que abarcara específicamente a todas las edades, pero aquí está específicamente hablando de un niño pequeño, un niño que todavía está en formación. Ellos son los principales receptores de las palabras que Pablo está escribiendo. Y esto ya nos enseña varias cosas. Número 1, lo que nos enseña es la importancia de la enseñanza bíblica de parte de la iglesia local para con los niños. Nosotros tratamos de instruir a nuestros niños, a los niños suyos, pues, que se congregan aquí, que se reúnen aquí, con la palabra de Dios. Pero la responsabilidad, como hemos visto, es principalmente del padre. Y vemos aquí al apóstol Pablo dándole importancia a los niños en su enseñanza. Jesús mismo lo hizo cuando trataban de acercar a los niños a Jesús. ¿Te acuerdas que los discípulos los detenían y decían no molesten al maestro, ¿no? Pero Jesús los reprendió y les dijo: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús les dio valor cuando la sociedad no les daba valor a los niños en ese tiempo. Les dio valor y les dijo: déjenlos venir a mí para que yo los enseñe, para que yo los bendiga. Los niños son importantes. No esperemos, padres, a que tengan 18 años para enseñarlos, porque ya va a ser demasiado tarde. Entonces, el apóstol Pablo les está hablando a los niños directamente. Otra cosa que nos enseña esto es que ya había niños pequeños
quienes habían creído en el Evangelio. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya había niños quienes habían creído. Un niño, cuando ya tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, cuando ya sabe distinguir esto, es receptor del Evangelio. Podemos predicarle el Evangelio y el niño puede nacer de nuevo y puede ser un cristiano de verdad. No tampoco hay que esperar hasta cierta edad. Desde temprana edad los niños pueden convertirse y pueden ser hijos de Dios. Así que los principales receptores de estas palabras son los niños pequeños, pero también nos incluye a nosotros, los grandes, los que somos hijos y ya somos adultos, pero se nos sigue viendo como niños, o sea, sigue siendo la misma palabra. ¿A poco no? Tus hijos, aunque ya son grandes, tú los sigues viendo como niños, como el chiquitito, ¿no? Mis niños ya están casi más altos que yo, y eso no es difícil, no es difícil alcanzarme ni pasarme menos, ¿verdad? Pero yo todavía los sigo viendo como, ay, mi morrito, ¿no? Y mi habichuelita, mi pequeñita, los sigo viendo así, y así va a seguir siendo. Así ocurre con mis padres también. Mis padres me ven todavía así todo barbón y bigotón, me siguen viendo todavía como su niño, como su pequeño, ¿verdad? Y eso es así. Aunque todos somos hijos, o sea, nadie nos salvamos de esto. Puede que tú no seas esposa, puede que no seas esposo, pero eres hijo, todos lo somos. El apóstol Pablo se está refiriendo a los hijos cristianos. Así les llama en el capítulo 1, versículo 1. Les dice a los santos y fieles que están en Éfeso. También se refiere a ellos en el capítulo 5, versículo 8. Si lo ves ahí conmigo así de pasadita. Se refirió a ellos como hijos de luz. ¿Qué te parece? Y algo interesante es que la palabra hijos ahí también es la palabra tecnon. Niños de Dios, pequeños de Dios, hijos de Dios. Como vimos, solo aquellos quienes hemos sido regenerados, todos aquellos quienes hemos nacido no de voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios, tenemos la capacidad dada por Dios para obedecer su palabra. Así que esto afirma lo que yo te estaba diciendo. No puede hablársele a un niño incrédulo y decirle que obedezca la palabra porque no puede. Es muy probable que en Éfeso, así como quizás entre nosotros o quienes están conectados y viendo esta transmisión, es muy probable que había hijos quienes acompañaban a sus padres a la iglesia, pero ellos mismos, o sea, los hijos, no habían nacido de nuevo. Y esto nos enseña algo que es para que nos pongamos a pensar. No por el simple hecho de que alguien vaya a la iglesia, automáticamente es cristiano. Yo sé que eso es obvio, yo sé que lo ha escuchado una y otra vez, pero también incluye a nuestros hijos. O sea, no porque tus hijos te han acompañado a la iglesia desde que eran bien pequeñitos o bebés, o quizás nacieron ahí en la iglesia, ahí mismo en la silla de la iglesia te agarró la contracción y órale. Bueno, eso no los hace cristianos. ¿Por qué? Porque la salvación no se hereda. La salvación no es hereditaria. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y cada individuo ha de tener fe en Cristo Jesús para salvación. No les heredamos la fe a nuestros hijos, ni tampoco hay tal cosa como cuna cristiana. Es decir, en Costco a lo mejor te pueden vender una con el arca de Noé o con Jesús ahí, pero no es cuna cristiana. La cuna no hace cristiano a nadie. Hasta ahorita no la han inventado, ni pretenderán, ni podrán inventarla, porque la salvación no se hereda, la salvación es personal. La prioridad para alguien así, para un ya sea niño, adolescente, joven, quien acompaña a sus padres a la iglesia, la prioridad para ti, niño, joven, adolescente, lo que seas, quien no eres cristiano, es arrepentirte de tus pecados. Eso es lo más importante, es lo único en el que debes de estar enfocado, es en arrepentirte de tus pecados, confiar en Cristo para salvación, dejar que Él sea el Señor de tu vida, y entonces puedes recibir esto. Pero si no eres cristiano, no estás exento de atender a este mandato que el Señor nos está dando en Efesios 6:1. ¿Cuál es ese mandamiento? Después de decir hijos, ya te expliqué un poco lo que es la palabra hijos y a quiénes se está refiriendo. Es niños, adolescentes, pero también nos incluye a todos quienes somos hijos cristianos. El primer mandamiento es obedezcan. El término obediencia proviene del latín obedientia, esto para que lo entendamos nosotros en nuestro término latino. ¿Qué es este? Es algo relacionado, obedientia en el latín, está relacionado con respetar, primeramente. Está relacionado con acatar, ¿se entiende lo que es acatar? Está relacionado con cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Eso es obediencia. Es respetar, acatar y cumplir la voluntad de aquella persona quien manda. En el griego, en el que se escribió este versículo, se utilizó la palabra hupakouo.
Y esta palabra tiene como énfasis primario el escuchar. Ese es el énfasis primario de esta palabra que se tradujo como obediencia en el griego hupakouo. Es primariamente escuchar, es dar oído y después someterse. Ese es el énfasis secundario. Y tiene sentido, ¿no? Porque si nosotros no escuchamos algo atentamente, no lo vamos a poder acatar o cumplir como debe ser. Si tú estás en el ejército y tú escuchas una trompeta y la escuchas claro y bien, y hasta puedes decir, ¿sabes qué? Está do, está mi, está sol, están tocando un re sostenido, o sea, hasta las notas puedes decir que está tocando la trompeta. Pero si no sabes lo que significa el sonido de esa trompeta, no vas a poder acatar la orden que te está dando. Entonces, ¿qué hay que hacer? No solamente hay que oír, hay que acercarse. Oye, a ver, explícame, ¿qué significa esta melodía cuando suena? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder obedecer? Y eso es lo que nos transmite la palabra hupakouo. Para obedecer, entonces, es necesario escuchar con atención, pero también es necesario escuchar con disposición, porque alguien puede escuchar con mucha atención una orden, pero no estar dispuesto a obedecerla. Sí, lo escuché bien, pero no me dispongo a obedecerla. Entonces, primariamente es escuchar con atención y disposición para poder obedecer la orden que se está recibiendo. Entonces, Dios está mandando a los hijos cristianos, a los hijos de Dios, a que escuchen con atención y a que se sometan ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus padres. Dios les está delegando autoridad a los padres. Dios es la máxima autoridad, eso lo sabemos. Y nos encanta esa idea y no tenemos problema con eso, eso espero. Pero Dios entonces delega autoridad a los padres. Y es lo que está pasando aquí. Dios está hablándoles a los hijos y les está diciendo, hijos cristianos, obedezcan. ¿A quiénes? A sus padres. Yo les he delegado autoridad. Y eso también está padre, nos encanta a los papás, ¿verdad que sí? Nos encanta que Dios nos delegue autoridad para que nos obedezcan nuestros hijos, sí, claro. Pero toda autoridad que Dios delega siempre es en un orden. Y ahí como que, a ver, te explico un poco más. Dios delega autoridad a los padres y esa delegación de autoridad a los padres tiene un orden, que es este: primero el padre, o sea, no cambia. Así como en el matrimonio, el varón, el marido, es cabeza de la mujer, es decir, guía a la mujer, él es el que guía y es también el responsable, pues cuando tienen hijos no cambia esto. El varón, la cabeza del hogar, sigue siendo el principal responsable de los hijos, de que los hijos le obedezcan y así la familia funcione en armonía. Es en primer lugar al padre. ¿Por qué? Porque en el original se usó la palabra goneus y esa palabra goneus es el engendrador, específicamente al padre, pero se utilizó en plural. Entonces, primariamente es el engendrador, el padre, pero como está en plural, incluye también a la madre, pero es en ese orden. Los padres también funcionan en orden, la principal responsabilidad la tiene el varón y la madre apoya y contribuye a esa responsabilidad, con esa responsabilidad que tiene el papá. El libro de Proverbios reitera continuamente la importancia de obedecer a los padres. Es más, a lo mejor tú, papá, que estás aquí, que tienes hijos adolescentes o jóvenes, o si ya son crecidos, cuando eran más pequeños, seguramente en algún momento de tu vida sacaste el libro de Proverbios para decirle, aquí dice la Biblia que obedezcas a tus papás, ¿verdad? Seguramente, porque está lleno el libro de Proverbios de este tipo de mandamientos, de este tipo de exhortaciones. Te voy a leer solamente un ejemplo en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Lo leo en la traducción lenguaje actual, Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice así la traducción lenguaje actual: querido jovencito, o sea, sigue dirigiéndose todavía a un niño pequeño o a un adolescente, puede ser un joven. Querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. O sea, vemos aquí hasta dos diferentes funciones, pero un trabajo en equipo de padre y madre, y en orden está el papá. Y le dice Proverbios a este jovencito: cumple al pie de la letra. O sea, no, que no sea así como que un poquito sí, un poquito por acá. No. Cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Y así hay muchos más consejos de Proverbios, hay mandamientos también. Y la pregunta que yo tengo para ti es: ¿por qué tiene que ser un mandamiento? ¿Por qué la Biblia
tiene que mandar a que obedezcamos a los padres. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que por naturaleza somos desobedientes. Eso está en nosotros. Por naturaleza somos desobedientes. De hecho, esa desobediencia se va manifestando desde que vamos creciendo. Ya de fábrica venimos ya con esa desobediencia en nosotros. Por eso cuando ves a un pequeñito, a un niño pequeño, y le dices, no hagas esto, parece que le dices que lo hiciera, ¿verdad? Parece que le dijiste todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. El pecado, como dice la palabra, en pecado me concibió mi madre. Así que nacemos ya en pecado, nacemos como pecadores. Ahora, ¿qué pasa con un niño que muere, con un bebé que muere? Bueno, va con el Señor. De ellos es el reino de los cielos. Pero en el momento que ya tiene conciencia, que ya es receptor del evangelio, en ese momento, bueno, ya ahí se decide para dónde va ese pequeñito. Y desde pequeñitos se va manifestando esa naturaleza, incluso desde que son bebés, aunque no son juzgados por eso, pero está en ellos. ¿A poco no los bebés quieren estar cargados todo el tiempo? Ay, no, pues es que no me deja que lo baje, porque si lo bajo, llora. Y tú preguntas, pues no llora sangre, o qué, o sea, no le pasa nada, ¿no? No es que llora, pues no le pasa nada, o sea, y ahí está la pobre señora, ¿no? Ya tiene unos super brazos así como, porque todo el tiempo lo tiene cargado, no puede hacer nada. No le pasa nada si lo bajas. Nuestro pediatra, el pediatra de mis hijos nos enseñó eso. Éramos muy jóvenes nosotros cuando tuvimos a nuestros niños, todavía somos jóvenes, ¿verdad? Pero éramos muy jovencitos y nos enseñó eso el pediatra. Nos dijo, no, tú haz tu vida. O sea, tienes que limpiar, tienes que hacer tus cosas, deja ahí al niño, después de que le diste de comer, le cambiaste su pañal, y si llora, no le va a pasar nada, déjalo que llore, y después se le va a pasar el llanto. Y ahí vas a ver quién manda. Y desde bebés podemos empezar a instruir a nuestros hijos en este asunto. Nomás no lo deje llorar aquí a la hora de la predicación, ¿eh? Allá tenemos un cuartito para eso. Como decía, la naturaleza pecaminosa se hace más evidente cuando van creciendo y ya ellos tienen esta capacidad de decidir. Y les dices, mira, me voy a ir, pero no le abras la puerta a nadie. Lo primero que hacen es eso, ¿no? Mira, no hagas esto, y es lo primero que hacen. La desobediencia está en nosotros. Ahora, la obediencia a los padres debe ser, según Efesios, en el Señor. Esto es muy amplio, esto en el Señor es amplio. ¿Por qué? Porque obedecer al Señor, obedecer a los padres, quiero decir, en el Señor, implica que les obedezcamos como al Señor. Esto es similar a lo que ocurrió, a lo que se nos habló a las esposas cristianas, ¿no? Es una obediencia en el Señor como al Señor. Es escuchar con disposición para cumplir la voluntad de quien da la orden, como vimos por concepto. Esta obediencia en el Señor implica obediencia total. ¿Por qué? Porque al Señor, si somos creyentes, si somos cristianos, al Señor le obedecemos totalmente. Al menos Él espera que nosotros le obedezcamos totalmente. Entonces, esta obediencia en el Señor también implica una obediencia total a toda instrucción de nuestros padres, siempre y cuando no transgreda la palabra de Dios. Y esto afirma lo que te decía. Esto va dirigido a hijos cristianos, pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pero creyentes, porque ¿cómo un incrédulo va a discernir si es en el Señor o no es en el Señor la obra o el mandamiento que le está dando su padre? ¿Cómo va a discernir si es bíblico o no es bíblico, si no conoce la Biblia, si no conoce a Dios? Un hijo incrédulo, por ejemplo, si su papá le dice tiende tu cama, va a decir no, hombre, eso es del diablo, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Señor nos dejó esta excepción a los hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, con la bendición de guardarnos a nosotros. Es una excepción, obedezcan en el Señor, obedezcan a todo lo que no transgreda la palabra, con el fin de proteger a los hijos cristianos quienes viven con padres incrédulos, porque esa puede ser también la situación. Puse la situación en la cual los padres son creyentes, el hijo no es creyente, aunque ha ido a la iglesia. Pero puede ser la situación también en la cual el hijo es creyente y los padres no. Yo he visto esos casos, ¿tú has visto esos casos? Quizás el adolescente tiene, 13, 14 años, es un jovencito, pero cree en el Señor y los padres no. Bueno, ahí vemos también, depende de quién deposita su fe en Jesús. Pero si esa es la situación en la cual el hijo es creyente, los padres no, el Señor nos deja esta excepción
para protegernos. Ahora, aunque tus padres no sean cristianos, tú que eres cristiano y tus padres no lo son y vives todavía bajo el techo de ellos, aunque ellos no sean cristianos, todo lo que ellos te dicen, todo lo que ellos te exhortan, todo lo que ellos con lo que te amonestan, es por tu propio bien. O sea, eso es un principio. No es porque te quieren destruir, no es porque te quieren hacer la vida miserable, simplemente lo que te mandan a que hagas es por tu bien. Si te dicen, haz tu cama, es porque es por tu bien, porque vas a crecer y siempre vas a andar dejando un tiradero por donde vas y no toda tu vida va a estar tu mamá contigo. ¿Qué crees? Va a llegar un punto en el que ya vas a estar solo y todos esos hábitos que ellos te dicen, tiende tu cama, recoge tu ropa, lava tu plato, etcétera, todo eso es parte de la formación de tu carácter. Tu padre y tu madre lo pueden hacer, tienen la habilidad y la capacidad para hacerlo, pero si te mandan a que lo hagas es porque están formando tu carácter para que seas una persona responsable, limpia, ordenada, y eso va a ser para tu propio bien, aunque no sean cristianos. Así que todo eso que ellos nos enseñan, que te enseñan, es para tu propio bien, hay que obedecerlos. Ahora, si alguna de las órdenes que tus padres te dan se opone a la palabra de Dios, transgrede la palabra de Dios, y recoger tu cuarto no transgrede la palabra, etc. Si alguna de esas órdenes transgrede la palabra, ofende la santidad de Dios, allí sí, con todo respeto, hay que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero esta es una remota excepción, porque la mayoría de las órdenes que nos dan a los padres, o los padres a los hijos, quiero decir, son cosas pues que no transgreden la palabra de Dios. Difícilmente tu papá te va a decir, vamos a asaltar un banco, o sea, casi no pasa eso, ¿verdad? O vamos a matar a alguien, no, eso casi no pasa. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, si me acompañas ahí, a segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Le hizo una advertencia, por cierto, Timoteo era como un hijo para Pablo, como un hijo espiritual. Y vemos aquí esta interacción entre un padre y un hijo espiritual, y la interacción de un padre con un hijo es de darle advertencias, y la interacción del hijo es recibir estas advertencias. Le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, o sea, ten cuidado, pon atención a esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuántos dicen eso es así? Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero hasta aquí, si yo me detengo, tú dices, sí, eso está por todos lados en el mundo. El problema es, y la advertencia cobra sentido cuando leemos el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Aparentarán ser cristianos, Timoteo. Va a haber gente que va a dar el gatazo como que son cristianos. Se van a vestir como cristianos, se van a reunir en un templo, van a hablar como cristianos, van a aparentar piedad, pero, dice, negarán la eficacia de esa piedad. La palabra piedad ahí es eusebeia. Esa palabra nos habla de un adorador, de un hombre cercano a Dios. Es decir, aparentarán ser adoradores de Dios, pero negarán con sus hechos, todos los narrados anteriormente, la eficacia de esa piedad que presumen, de esa piedad que aparentan. Y algo que nos llama la atención es que en el versículo 2 hay algo que tiene que ver con nuestro tema. Y es que estos hombres amadores de sí mismos, o sea, que aparentan piedad pero se aman a sí mismos, que aparentan piedad pero son avaros, que aparentan piedad pero son vanagloriosos, que aparentan piedad pero son soberbios, son blasfemos, aparentan piedad y son ¿qué? Desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que estoy planteando aquí? Lo que estoy planteando es que desobediencia a los padres es una señal de impiedad. Es una manifestación de impiedad. Impiedad es lo opuesto a piedad, es separación de Dios, es ir en contra de Dios. Entonces, desobediencia a los padres es una evidencia de oposición a Dios, de impiedad. Por otro lado,
Leemos en la última parte de Efesios capítulo 6, versículo 1, que obedecer a los padres es justo. Aquí ya terminamos el versículo 1. Dice, hijos, ya entendimos lo que es hijos, obedezcan, entendimos lo que es obediencia. En el Señor, entendimos lo que es en el Señor. A los padres, también entendimos eso. Pero dice la razón, el motivo, porque esto es justo. ¿Sí? Justo, aquí es la palabra dikaios. Y dikaios en el griego se refiere a todo aquello que va conforme a la naturaleza de Dios. Todo aquello que va de acuerdo con los actos de Dios. Eso es dikaios. Tú puedes creer que algo es justo. Yo puedo creer que algo es justo. Y no hay ningún problema. El asunto es de que algo es justo porque se alinea con la voluntad de Dios. Al menos ante Dios. Porque se alinea con las acciones de Dios. Yo puedo decir, esto es justo, esto sí debe ser. Pero cuando voy a la palabra y veo que no va conforme al carácter de Dios, entonces eso ya dejó de ser justo, al menos desde la perspectiva de Dios. Entonces justicia, dikaiosune o dikaios aquí, es todo aquello que va de acuerdo a la naturaleza y a los actos de Dios. ¿Cómo podemos ver eso de una manera práctica? ¿Cómo podemos ver la justicia de Dios en Cristo? Si yo voy al diccionario de Dios y busco justicia, resultado, Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Dios manifestó su justicia en Cristo, enviando a su Hijo, haciéndose como uno de nosotros. Y Él mismo, encarnado, fue nuestro ejemplo de obediencia. O sea, así es como podemos ver. Pues yo pienso, no. Obediencia es Cristo, justicia es Cristo. Él se encarnó y Él tenía todo el derecho de haberse encarnado como un hombre de 30 años. Empezar su ministerio 3 años, dar su vida y ya está. Y perfecto. Y nadie puede decir nada. ¿Podría haberlo hecho? Claro. Pero Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Se despojó, se hizo como uno de nosotros, naciendo como un bebito, como un bebé. Y sabes que eso es humillación. Esa fue la humillación de Cristo, o parte de ella. Que se hizo como un bebé y hecho como bebé empezó a crecer, así como Danielito, empezó a caminar, aprendió a comer, etcétera. Así, obviamente estamos hablando de la humanidad de Cristo como Dios. Él es omnisciente y todo lo sabe, pero en su humanidad empezó a desarrollarse. Y así es como el Señor manifiesta, Dios comunica su justicia en Cristo, quien fue obediente completamente con la voluntad del Padre o a la voluntad del Padre. Jesús mismo decía, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y que acabe la obra que Él me mandó a hacer. Ejemplo de obediencia al Padre, pero Él fue ejemplo de obediencia también a sus padres, a José y a María, quienes por cierto eran hombres imperfectos, eran hombres pecadores. O sea, María no es inmaculada, María dijo, yo también necesito ser salva. Yo también he mirado la bajeza, decía ella. Ella se reconocía pecadora, ¿no? Ese cuento de que María es santa y impecable, etcétera, eso nada que ver con la Biblia. José lo mismo, eran hombres pecadores, hombres que fallaron seguramente, hombres que tuvieron errores también, seres humanos. Y Jesús se sometió a ellos. ¿Te imaginas a Jesús diciéndole José a Jesús, Jesús, vámonos al taller, ¿no? Para trabajar en la carpintería. ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy el Mesías, hijo, llégale, ¿por qué vas a decir eso a mí? Es más, tú póstrate y adórame. No vemos a Jesús haciendo eso. Dice Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos, está hablando de sus padres, de José y María, y volvió a Nazaret, el lugar en donde Jesús creció. ¿Qué dice después? Y estaba sujeto a ellos. Jesús es la manifestación de Dios, de la justicia de Dios. Es el ejemplo de obediencia a Dios y obediencia a sus padres. Esa palabra sujeto es la palabra hupotazo. Estaba sujeto a ellos, los obedecía en todos. Obediencia a los padres entonces es una manifestación de la nueva naturaleza y por tanto es agradable a Dios. Por un lado, desobediencia a los padres es una manifestación de impiedad, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y por otro lado, obediencia a los padres es una manifestación de nuestra nueva naturaleza, de nuestra semejanza con Cristo. Y eso, mis hermanos, agrada a Dios.
Colosenses capítulo 3, versículo 20, que es el paralelo de este versículo que estamos viendo, nos trae más luz. Dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Perdón, estoy leyendo Efesios 6:2, dije Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ahora sí, porque esto agrada al Señor. Cuando nosotros manifestamos nuestra nueva naturaleza, cuando nosotros manifestamos esa semejanza con Cristo, obedeciendo a nuestros padres, agradamos a Dios. Ahora sí, donde me adelanté, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos cristianos entendemos la diferencia entre obedecer de mala gana y obedecer con la motivación correcta, porque desde afuera se ve lo mismo, o sea, es obediencia, punto, así es como lo ve el mundo. No, pues ya hizo lo que le dijeron que hiciera, está bien, ya. Pero un creyente entiende la diferencia entre obedecer de mala gana y obedecer con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Según la palabra de Dios. La motivación correcta para obedecer a los padres es honrar a nuestros padres, y es lo que nos está diciendo Efesios 6:2. O sea, obediencia y honra van de la mano. Cuando nosotros obedecemos con la motivación correcta, estamos honrando a nuestros padres. Ahora, tengo que decir qué es lo que significa honrar, porque la tendencia es que cada quien interpreta las palabras de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a como le da la gana, ¿no? Pero tenemos que ver qué es lo que significa honrar para estar hablando todos de lo mismo. Para unos honrar puede significar una cosa, para otros honrar puede significar otra, pero honrar en el griego es la palabra timao y significa fijar el valor, significa fijar el precio, eso es honrar. Por ejemplo, si yo te llamo a ti y tú te dedicas a la construcción y te digo, ¿sabes qué? Necesito una reparación en mi casa, necesito que vengas y me des un estimado, necesito que me des un presupuesto, ¿no? Así es como se dice correctamente. Entonces tú vas, ves lo que se necesita hacer y ¿qué haces? Lo que haces es honrar lo que tú sabes hacer poniéndole un precio a eso y me dices, te va a costar $300 o te va a costar tanto. ¿Qué ocurre? Que yo honro ese trabajo tuyo y te pago los $300 que tú me estás cobrando. ¿Sí se entiende? Eso es honrar, es darle un valor, es fijar un precio. Si yo voy a vender este artículo, este dispositivo, lo que hago es fijarle un precio y lo hago de acuerdo a como yo lo considero, ¿no? Pues es que tiene estas características, tiene estas cualidades, es bien bueno, además está ungido porque aquí le caen todos mis microbios, entonces pues, te va a costar tanto, ¿no? Yo le fijo un precio al artículo. Esto es la idea que nos da honrar. Lo podríamos definir en una sola palabra. Honrar es apreciar, así podríamos definirlo. Obedecer en el Señor a nuestros padres, para conectarlo con lo que estamos hablando, obedecer en el Señor a nuestros padres implica que les damos un alto valor a su consejo y le damos un alto valor a ellos mismos. Eso es obedecer en el Señor. Es no solamente hacer lo que nos están diciendo que hagamos, sino es darle un alto valor a su consejo y darle un alto valor a ellos mismos principalmente, ¿no? Yo te pregunto, ¿habrá motivos para considerar a nuestros padres de un alto valor? ¿Habrá motivos? Yo creo que sí. El primer motivo, y ese pues ya derriba cualquier otra objeción, el primer motivo es porque el Señor lo manda. O sea, y ahí ya pues nadie puede decir nada. El Señor lo manda y dice, tengan a sus padres en un alto valor, hónrenlos. Pero un segundo motivo, podría decir yo, es porque pues ellos nos engendraron. Por eso dije la definición de padre, es el engendrador. Y esto ya nos corta las alitas, ¿verdad? Nos quita cualquier pretexto. No, es que mi padre es así, no, es que mi madre me abandonó y es que, etcétera, etcétera, ¿no? Saca uno su... Bueno, por el simple hecho de haberte engendrado, cuando tú mismo no podrías haberte traído al mundo, por ese simple hecho ya les debemos honra. Pero además, para agregarle más motivos, ¿no? Ellos nos cuidaron cuando no podíamos cuidarnos. O sea, si estás aquí con vida y eres fuerte y todo lo que quieras, bueno, es porque tus padres te sustentaron, te cuidaron,
Aunque sea un pan duro te dieron, pero subsististe hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, el Señor lo manda y hay muchos motivos más por los cuales nosotros hemos de asignarles un alto valor a nuestros padres. Y mira, hasta el más ateo, hasta el más incrédulo, hasta el más malvado, sabe en el fondo de su corazón que deshonrar a sus padres, que faltarles el respeto a sus padres, que ignorar su consejo es algo malo. ¿A poco no? Hasta el más ateo, es más, hasta el que está deshonrando a sus padres, faltándoles el respeto, en el fondo hay algo que le dice que está mal. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama conciencia. Te hablé de que todos fuimos formados en pecado, todos nacimos en pecado, ¿sí? Pero aún así seguimos estando a imagen de Dios, seguimos siendo hombres a imagen de Dios. Y aunque el pecado está en nosotros, la imagen de Dios se manifiesta. Están esos rasgos del carácter de Dios en nosotros, en todo hombre, hasta en los incrédulos. Y eso se llama conciencia. Por eso Pablo, de una manera magistral, escoge las palabras para usar, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, y cita la ley. Porque la ley es la que apela a la conciencia. Por esto decimos, principalmente va enfocado a esto, dirigido a hijos cristianos, pero también incluye a los que no lo son. ¿Por qué? Porque aunque no tienen al Espíritu Santo, tienen conciencia. Y por eso Pablo les dice, bueno, para los creyentes es la gracia, es lo que Dios ha hecho, porque conocen a Dios, conocen a Cristo, pero para ustedes está la ley, así que no hay escapatoria. Y la ley dice, en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que nos deja sin escapatoria, ¿verdad? O sea, no hay pretexto para no obedecer el mandamiento del Señor. Cuando los hijos crecemos, vamos a hablar ahora de lo que es honrar, más a profundidad y dirigido a los hijos quienes ya salieron de casa, a los hijos casados. Porque cuando crecemos nosotros, nos casamos, ¿cierto? Bueno, ese es el patrón. Y ya el Señor dijo cómo debe ser el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se fundirán en un solo ser, serán una sola carne. Nos habla de formación de una nueva familia. Ahora el hijo sale del hogar y ahora el hijo varón es la cabeza de ese hogar. Entonces, el salir del hogar implica que la relación entre los padres y el hijo cambia. No es que el hijo dice, ya ustedes no significan nada. No. Simplemente ahora la relación ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no están bajo el mismo techo. A lo mejor tú eres un adolescente, un joven, nos estás viendo y dices, ¿sabes qué? No hay la hora de casarme ya, porque ya no aguanto a mi mamá que está atrás de mí todo el tiempo, recoge tus calcetines, tiende tu cama, lava tu plato, etcétera, ¿no? ¿Qué crees? Mira, te vas a casar. Y cuando te cases, después de que pase la luna de miel, tu esposa te va a decir, así como con tono de serie doblada, ¿no? Oh, corazón, ¿podrías recoger tu ropa tirada del piso? Cielos, ¿no? O sea, como quiera te lo va a decir y no te libras de eso. Pero la relación con tus padres ya ha cambiado. Ya no son ellos quienes te dicen que hagas las cosas, ¿no? Ya no son ellos quienes te mandan ese tipo de cosas domésticas. Pero eso no quiere decir que ya no les debamos obediencia. Su consejo, el consejo de nuestros padres, sigue siendo valioso. Su consejo sigue siendo digno de que lo obedezcamos. Ya no les obedecemos en eso. Pero hay muchas otras cosas que ellos nos pueden mandar y que pueden aconsejarnos y que son valiosas y dignas de obedecerse. ¿Amén? ¿Amén? Ya se me fueron, ¿no? No, se quedaron meditando, yo sé. Ahora los hijos casados tenemos la oportunidad de honrar a nuestros padres de una manera distinta, de una manera diferente. Y una de estas maneras de honrar a nuestros padres, ya como hijos casados, es demostrarles cuánto les valoramos al brindarles nuestra ayuda económica. Estar dispuestos a honrarles con nuestro dinero. Y tú dices, ¿what? ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de ver en detalle esto, porque sé que es la situación de algunos en nuestra congregación, en esta iglesia local, quienes ya son grandes, son creyentes, tienen hijos y bueno, también a ustedes el Señor les llama, nosotros también el Señor nos llama a honrarles. Esta ayuda económica de los hijos hacia los padres
se debe de dar si es necesario. ¿Sí? Déjame explicar esto porque son pocas palabras y es algo profundo. La ayuda económica se debe de brindar si es necesario. Antes déjame hablar acerca de la responsabilidad de nosotros como padres, porque somos hijos y algunos somos padres. Y eso es importante. Un padre debe de ser sabio. La cabeza de un hogar debe ser una persona sabia. Y esa sabiduría implica muchas cosas. Implica proveer, pero va más allá. Implica preparación. ¿Para qué? Para cuando ya no podamos trabajar más, tener un ahorro y que nos ayude a sostenernos. Hay programas de jubilación, de retiro, seguros, etcétera. Porque aunque ahora mismo estés así con unos super músculos y estés súper fuerte, con una super salud, no te vas a quedar así, no nos vamos a quedar así. Vamos a envejecer y va a llegar un momento en el que ya no vamos a tener trabajo o ya no vamos a poder trabajar como antes. Es ahí entonces cuando vamos a echar mano de los ahorros que nosotros tuvimos durante el transcurso de nuestra vida. Así que, por eso digo, esta ayuda a nuestros padres es si es necesaria. Ahora, dice la palabra que debemos de ir más allá. Un varón sabio, la cabeza de un hogar, quien es sabio, no solo ahorra para el momento en el cual ya no pueda trabajar. Hay más allá. ¿Sabes cuál es? Tiene también dispuesta una cantidad para heredarles a sus hijos. O sea, una herencia para sus hijos, material. ¿Tú dices, en serio? ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14, si me acompaña. Segunda de Corintios 12, 14, para que veamos que esto es bíblico, ¿eh? Dice en la palabra de Dios para todos, segunda de Corintios 12, 14. Esto es algo que se afirma, porque no son los hijos no son los hijos los que tienen que ahorrar para sus padres, sino los padres para sus hijos. En la Reina Valera que usted tiene, dice, porque no deben atesorar, ¿qué? Los hijos para los padres, sino los padres para con los hijos. ¿Quiénes son los que ahorran entonces para dejar herencia? Los padres, por ley natural, y es bíblico y lo vemos aquí. Y esto, mis hermanos, es muy, muy amplio. Hablar de esto es muy amplio. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, ahora me dirijo a los padres, aunque para nosotros es la enseñanza de la próxima semana, nosotros como padres debemos de considerar la manera en la que nosotros cuidamos o no cuidamos nuestra salud también. No solo nuestra economía, sino nuestra salud. Nuestra negligencia en el manejo de nuestras finanzas puede traer a nuestros hijos una carga que se podría haber evitado. Pero también incluye, como dije, nuestra salud. La manera en la que nosotros cuidamos o descuidamos nuestra salud va a tener un efecto en nuestra familia. Estoy hablando de nuestros hijos. Porque hay quienes se hacen los chistosos. No, échale más caldo al pozole y échale y tacos y nada, ¿cuál ejercicio? Y que siente el cuerpo lo que recibe y prefiero ser gordo feliz y todo este asunto. Bueno. Eso, además de ser glotonería, como dice la Biblia, es también egoísmo. Es decir, solo quiero satisfacerme a mí mismo, sin importar si daño mi cuerpo. Pero ¿sabes qué? No solo dañas tu cuerpo, también estás heredándole a tus hijos una carga en la cual tengan que lidiar con tu hipertensión, con tu diabetes, con todas las enfermedades que uno se acarrea por no cuidar bien su cuerpo. Así que creo que esto está fuerte, ¿no? Y estoy hablando ahora a los padres, pero me regreso a hablar a los hijos, porque este es el tema, ¿no? Hijo casado, si tu padre y tu madre fueron negligentes con su administración en el dinero, no ahorraron ni para su retiro, mucho menos para heredarte, ya ni hablamos, su salud, y fueron negligentes con ella y ahora tienen todas las enfermedades del mundo, pues ¿qué crees? La Biblia sigue diciendo que los honremos. Esa no es una licencia para que nosotros no los honremos y los ayudemos económicamente. O sea, por un lado sí es algo que nos sirve a nosotros para ver por nuestros hijos. Cada vez que nosotros hacemos ejercicio, cada vez que nosotros nos alimentamos saludablemente, no solo nos hacemos bien a nosotros, piensa en tus hijos, porque pues qué padre, ¿no? O sea, nosotros, no, pues ahí te encargo, hijo.
Ay, hazte cargo de mí porque soy tu padre. Y sí, lo deben hacer, pero pudimos haberlo evitado. Repito, esto no es una excusa para que los hijos cristianos no los honremos económicamente. Debemos de honrarlos, supliendo sus necesidades. De hecho, Jesús mismo lo veía así. Mateo capítulo 15, versículo 4. No hay una excepción en la Biblia, ¿eh? O sea, la Biblia no nos va a decir, honra a tus padres económicamente, siempre y cuando X, ¿no? No. Como sea. Mateo 15, 4. Jesús está reprendiendo a los fariseos, quienes, bueno, pues habían torcido la ley de una manera terrible. Y aquí vemos hasta qué punto la torcieron. Dice Mateo 15, 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Cita la ley. Y ahora conecta la ley también. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El hijo rebelde, el hijo contumaz, lo sacaban del pueblo y lo apedreaban. Qué bueno que ya no vivimos en la ley, ¿verdad? Pero vosotros decís, o sea, eso es lo que decía la ley, cierto. Ahora viene la interpretación de los fariseos. Vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y esta es la condena de Jesús. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Déjame te explico esto así bien rápido. La distorsión de los fariseos se trataba de esto. Ellos decían, si tú tienes $200 para ayudar a tus padres, que tus padres necesitan esos $200 por la razón que sea, pero ellos la necesitan. Tú tienes $200. Si tú dices, esos $200 son de ofrenda para el Señor, ya no se los tienes que dar a tus padres. Y eso es el pretexto, pero los fariseos iban más allá y decían, no solo esos $200, si tú dices, mis $200 y mi próximo cheque y todo lo que yo produzca en mi vida es de ofrenda al Señor, ya no tengo que ayudar a mis padres, pero además, si los ayudo, estoy pecando contra Dios. Hasta allí había llegado la mala interpretación de los fariseos. ¿De qué nos habla eso? De impiedad, de deshonra a los padres. Esa era la doctrina de los fariseos. Y Jesús les dice, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios por su tradición, por su avaricia, por su hipocresía. Ahora, Jesús puso esto al mismo nivel de maldecir a los padres. Eso de no ayudarlos, no honrarlos económicamente, específicamente está hablando de eso. Lo puso al mismo nivel que maldecir a los padres. ¿Y cuál era la paga? ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. En la Biblia también vemos, porque estaba hablándote de padre y madre, pero ¿qué si el padre muere y queda la esposa viuda? O sea, queda solamente la mamá. A lo mejor tú solo tienes mamá. Eres casado, tu padre murió, solo queda tu mamá. Bueno, la Biblia también nos habla acerca de cómo hemos de tratar a las viudas. Pero esa viuda, mis hermanos, es madre de alguien. Esa viuda es abuela de alguien. Y esto es lo que nos enseña la palabra en primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 al 4. Vemos aquí el orden, porque ciertamente en la iglesia de Jerusalén, en Hechos, vemos cómo había necesidad. Y las principales necesitadas, las más vulnerables, eran aquellas mujeres quienes no tenían a su esposo. Así que, ¿qué es lo que la iglesia hacía? La iglesia disponía de un fondo para ayudar a las viudas. Nomás que acá en 1 Timoteo, Pablo le enseña a su hijo Timoteo cómo debe de ayudar a las viudas. O sea, cuáles son los requisitos para que esas viudas reciban ayuda. No es nomás así como el estímulo de Trump que te apareció ahí en tu cuenta, ¡ay!, ¿no? Sino que, bueno, la mayoría, ¿no? Sino que había ciertos requisitos. 1 Timoteo 5:3 dice, honra, ¿viste la palabra? Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahí sí hay una cláusula. Hónralas y habla de ayuda económica, pero a las que en verdad lo son. Y ese en verdad lo son no solamente se refiere a no tiene esposo, no. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, no tiene esposo, pero tiene hijos, no tiene esposo, pero tiene nietos, dice Pablo a Timoteo, aprendan estos primero, o sea, enseña, en vez de honrar a la viuda, enseña a los hijos y enseña a los nietos. Es lo que está pasando ahora mismo, A ser piadosos primero para con su propia familia
y a recompensar a sus padres. Ese recompensar tiene que ver con devolver algo. O sea, todo eso que ellos hicieron por nosotros, debemos, según la palabra, de recompensárselos, de devolvérselos. Y continúa diciendo, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿A poco no checa con todo lo que hemos visto de Efesios? ¿A poco no checa con la obediencia de Jesús para con el Padre? Esto es bueno y es agradable a Dios. ¿Qué? El ser piadosos para con su propia familia. Muy piadositos acá en la iglesia, ¿verdad? Algunos se la dan acá de súper espirituales acá en la iglesia. Hasta quieren decirle al pastor lo que tiene que hacer, al Chuyo Libre, todos. Pero en su hogar, con sus propios padres, no son responsables, no los honran, no les dan un alto valor, no hacen lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Esta es una forma en la que nosotros los casados podemos honrar a nuestros padres. Ya no los obedecemos, recoge los zapatos tirados, etcétera. Ahora los podemos obedecer su consejo y honrarles en lo económico. Pero hay otra manera en la que podemos nosotros los casados honrar a nuestros padres. ¿Sabes cuál es? Es traerlos a vivir a nuestra casa cuando ellos ya estén viejitos. Cuando ya estén ancianitos, traerlos a nuestra casa. No importa que tengan casa, pero tienen la casa, pero no tienen ya la habilidad para moverse, la salud, batallan. Si se caen, no se pueden levantar, no pueden llamar al 911, etcétera. Allí sí, ya hubo un momento de desprendimiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola familia. Pero cuando los padres ya están viejitos, sin importar que tengan recursos o no tengan recursos o lo que sea, tráelos para que los cuides. Esa es una oportunidad que tenemos para honrarles. Pero ¿qué hacen muchos? Al asilo. Y ahorita mismo, uno de los lugares más vulnerables son los asilos, en donde se infecta un viejito y todo el asilo, todos se murieron. Y los hijos, bien confinaditos, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña esto, honrarles de esta forma. Pero más allá todavía, porque ese recompensar, ese pagarles, payback, como se dice en inglés, ¿sabes qué incluye? Incluye, si es necesario, darles de comer en la boca, así como ellos lo hicieron con nosotros. Ese recompensarles, honrarles, incluye también bañarlos, así como ellos nos bañaron a nosotros. ¿Qué tal? ¿Voy más allá? Ese recompensarlos, honrarlos, incluye también cambiarles su pañal, así como ellos nos lo cambiaron a nosotros. Y en aquellos tiempos no había de los desechables, era de los de tela. ¿Qué tal? Hermanos, esto es manifestar el carácter de Cristo, O sea, esto lo incluye también. No nada más se trata de levantar las manos y congregarme y dar la ofrenda. No. Aquí es en donde manifestamos el carácter de Cristo. Volviendo con Efesios 6, Pablo, además de decir que obedecer a nuestros padres es justo, o sea, manifiesta el carácter de Cristo, cuando habla de la honra, esto de lo que estamos hablando, lo conecta con una promesa doble. ¿A cuánto les gustan las promesas? Pues ahí le va una doble promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:2, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La primera cara de la promesa que vemos, escúchalo bien, es prosperidad. Y yo sé que, no, esa palabra no es del diablo, está en la Biblia. Está hablando de prosperidad, pero una prosperidad que no se limita únicamente a lo material, porque tendemos a eso, ¿no? Cuando pensamos en prosperidad, inmediatamente piensas en una cuenta con muchos ceros, o piensas en varias casas y no. Prosperidad, según la Biblia, incluye lo material, pero no se limita a lo material, va más allá. Prosperidad, según la Biblia, tiene que ver con calidad de vida. Te pongo un ejemplo, el Salmo 1. Dice, bienaventurado, feliz, dichoso, prosperado, el varón quien no anduvo, o sea, no escuchó y vivió bajo el consejo de los malos, ¿sí? Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, en lugar de todo eso, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice la palabra, que este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos comunica eso? Un árbol plantado junto a corrientes de agua.
pues que no tiene problemas de la sequía, porque ahí está, donde está el agua. ¿Qué ocurre? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Te fijas cómo tiene que ver con calidad de vida? Y después dice, y todo lo que hace prosperará. Uno es el estilo de vida y otro después secundario es la producción. Y todo lo que hace prosperará. Después dice, no hacia los malos, ellos no, pero bueno. Estamos hablando entonces de esta primera promesa, que es que te vaya bien, que nos habla de calidad de vida. El consejo de nuestros padres, mis hermanos, pues es de lo que estamos hablando, tiene el peso de la experiencia que nosotros no tenemos. Es decir, por más incrédulos que sean, han vivido más años que tú y nada más por eso ya su consejo tiene peso. ¿Tiene o no tiene sentido? En lo personal, yo pido consejo de pastores, quienes tienen experiencia. Yo tengo mi pastor, el pastor Chuy Olivares, que tiene años en el ministerio. Y como decimos nosotros en México, no sé, espero no sea mala palabra, pero así decimos en México, alguien quien tiene mucha experiencia es alguien quien tiene mucho colmillo. ¿Sí? Así se dice. Bueno, a Chuy decimos nosotros los pastores que el colmillo le da vuelta, ¿no? Y le retuerce así. De toda la experiencia que tiene el pastor Chuy. Bueno, vale la pena escuchar ese consejo de un pastor, quien ha sido pastor por todos los años del mundo, ¿no? Es una bendición para nosotros. Y volviendo con los padres, cuando ellos nos dicen, por ejemplo, no te vayas por aquí, cuando nuestros padres nos dicen, no te vayas por aquí, seguramente es porque ellos ya se fueron por allí y se tropezaron y les fue mal. Y están trayendo su experiencia y nos están diciendo, hijo, no te vayas por ahí. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, ¿tú qué sabes, papá? Si en tus tiempos no había ni internet, no había ni smartphone, ni nada. No, yo ya vi en el app que sí me voy por ahí. Pues ahora el hijo, lléguele, ¿no? Esa es la relación que tenemos los padres con los hijos cuando ya se casan. Cuando es niño, sí, ahí se sienta, huerco, y no se mueve, ¿verdad? Si no, me lo surto llegando a la casa. Pues ya cuando creces, ya no puedes tener esa relación con tus hijos. Ya es diferente. Ya ahora te mueves dentro del ámbito de lo que tiene que ver con el consejo, con advertencia, pero al final ellos toman sus decisiones. Ocurre lo mismo en la iglesia. Ustedes, los miembros de la iglesia, tenemos esa relación con el pastor. Yo no puedo sentarlo, no. Aquí se congrega y ahí se sienta y no se mueve. No, no, no. Es más bien, mira, eso es lo que dice la palabra, pero cada uno toma sus decisiones y uno ha de respetar esas decisiones y no tratar de enseñorearse de la oveja y traérselo a la fuerza con manita de puerco. No, órale, métase y siéntase. No, ya son hijos grandes, ¿no? Hablando en esta analogía. Así que si obedecemos a nuestros padres, nos vamos a ahorrar sufrimiento. Estamos hablando de para que te vaya bien. Y a ese ahorro de sufrimiento nos habla de una mejor vida, de una calidad de vida, una buena calidad de vida. Eso es lo que dice la palabra. La otra cara de esta promesa, porque te dije que era una promesa doble. La primera tiene que ver con calidad de vida, todo esto que hablamos. Y la segunda tiene que ver con cantidad de vida. ¿Qué te parece? Una vida abundante y una vida larga, es lo que dice la palabra, para que seas de larga vida sobre la tierra. Hay quienes se niegan a interpretar este versículo de forma literal y tratan de buscarle, pero para que seas de larga vida sobre la tierra, o sea, así dice. Y sabes que hay suficiente evidencia bíblica para tomar esto de forma literal. Primero, la experiencia. ¿Cuántos jóvenes no conocemos que por obedecer a su ímpetu juvenil, que por obedecer a sus compas, a sus amigos, a los de la mara, terminaron muertos, en vez de obedecer al consejo que le dieron sus padres? Entonces sí tiene sentido, ¿no? Honra a tus padres, obedécelos para que seas de larga vida, porque si no lo haces, ahí está. Ahora, la Biblia también nos enseña de que por la impiedad y por la necedad, la insensatez, muchos mueren antes de tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Eclesiastés 7, 17. Estoy hablando de que la insensatez, la rebeldía, la necedad, la impiedad, pues trae estas consecuencias de todo lo contrario a una larga vida. Dice Eclesiastés 7, 17. No hagas mucho mal, ni seas ¿qué? Insensato. Y luego pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo?
sea, esta insensatez y esta impiedad trae esto: muerte prematura, antes de tu tiempo. ¿Por qué? Porque, o sea, lo normal es que una persona muera ya a los, no sé, ¿cuál es el nivel de vida ahora? El número de años, ¿no? 90, 80, qué sé yo. Pero ¿por qué te vas a morir a los 25? ¿Por qué te vas a morir antes de tu tiempo? Por tu insensatez, por tu impiedad. Ahora, hay más ejemplos en la Biblia que yo te puedo citar. Y ya lo vimos en el libro de los Hechos, cuando vemos en el capítulo 6 cómo hubo una pareja llamada Ananías y Zafira, los cuales, cuando vieron que Bernabé, el hijo de consolación, trajo una ofrenda, trajo lo que había vendido de una heredad a los pies de los apóstoles, ellos dijeron: no, pues ¿por qué nos vamos a quedar atrás nosotros? Si nosotros también somos pudientes y nosotros también somos piadosos. Así que, ¿qué hicieron? Lo mismo, vendieron la heredad, pero acá por abajo del agua dijeron: no, ¿por qué todo? Mejor nomás una parte. Nadie va a saber. Nadie va a saber, excepto el Espíritu Santo. Y bueno, pues trajeron nada más. Aquí está todo, todo de la heredad. Véanos, por favor, para el Face, Instagram, TikTok y todo, Snapchat y con todo. Aquí está. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber mentido al Espíritu Santo? Cae fulminado uno, cae fulminada la otra. Murieron antes de tiempo a causa de su impiedad. Entonces creo que la Biblia sí nos da suficiente evidencia. Pero te pongo otro ejemplo más en la palabra de Dios. O sea, porque, mira, incluso podría poner ejemplos con nombre y apellido, pero no lo voy a hacer. Voy a ir a lo que dice la Biblia. En la primera carta a los Corintios, que estamos estudiando y hemos de llegar aquí, en el capítulo 11, el apóstol Pablo les está hablando acerca de la cena del Señor. Porque esta iglesia que ya estamos conociendo, la cual era una iglesia en donde había divisiones: yo soy del equipo Pablo, yo soy del equipo Apolos y Pablo no sirve, no, pues yo soy de Apolos y así, ¿no? Se ponían la camiseta de un predicador y luego se desacreditaban a los otros, ¿no? Bueno, de ahí vemos también que había inmoralidad sexual en la iglesia. Vemos que por lo menos uno de los miembros estaba en adulterio, ¿sí?, con su madrastra. ¿Y qué hacían los demás? Nada. Dice: no, bueno, pues es que me cae re bien, es mi comadre, ¿sí? Le pintó el cuerno al esposo, pero es mi comadre. Y bueno, pues ¿quién no peca? ¿No? Está bien. Oh, no, es el compadre, que pues es que a quién le dan pan que llore, pero ¿a quién no peca? Etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que había. Así que si pensabas que había broncas en esta iglesia, bueno, ahí, por eso estamos viendo la de Corinto, ¿no? Pero esa misma iglesia después se reunía a tomar la cena del Señor. Pues ahí te encargo cómo era, ¿no? Resulta que unos, cuando llegaba la hora del vino, pues se aventaban toda la botella, ¿no? Y ya andaban y se atascaban de comida, ¿no? Y otros se quedaban sin comer. Un desastre. Bueno, nada de lo que nosotros hacemos en la iglesia local se queda sin consecuencias. Dios sigue siendo justo, hermanos. Dios es amor, sí, pero Dios sigue siendo justo. Y Dios no deja al que ha pecado, no lo deja así nada más. No, para nada. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 11:30, les dice: por no haber discernido el cuerpo de Cristo y por tomar la cena del Señor indignamente, así como andan, así entre ustedes divididos y después, ay sí, vengo a tomar la cena del Señor. Por eso, dice Pablo, algunos de ustedes están debilitados en la fe. Sí, son esos, como decía el viernes, que su fe es como un yenga, así que ya va hasta arriba y nomás le mueven tantito y ¡fum!, se viene todo abajo. Débiles espirituales. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo de Cristo, por no obedecer a la palabra, por no obedecer lo que el Señor dice. Así está su fe. Pero además, dice Pablo, por esa causa algunos de ustedes están enfermos. Y no estoy hablando de que toda enfermedad sea a causa de esto, O sea, hay enfermedad que llega, bueno, es hereditaria, etcétera, ¿no? Pero hay enfermedad, sí, que viene a causa de esto. Por esa causa, por no discernir el cuerpo de Cristo, por escuchar la exhortación de la palabra y por seguir en su rollo, algunos de ustedes están enfermos. Y yo conozco personas que dicen: ya no sé qué tengo, no sé qué tengo. Ya fui con el doctor y me dice que estoy bien, pero a mí me duele todo. Ya fui con otro doctor y me dice que estoy bien, pero a mí me duele todo, me siento mal. ¿No será que no estás discerniendo el cuerpo de Cristo? Porque es lo que dice la palabra, pero va más allá. Dice: algunos de ustedes están debilitados,
están enfermos y otros duermen. Y no es los que se duermen en la predicación, sino ese es un eufemismo para hablar de muerte. Muerte prematura por la insensatez, por la impiedad, por la desobediencia. Ya no voy a seguir con más ejemplos. Creo que quedó claro. Dios mismo, ahora sí voy a hablar de Dios, llamó al pueblo de Israel como su hijo. O sea, dije que no voy a dar más ejemplos, pero de muerte prematura. Ahora te voy a hablar de un ejemplo de Dios Padre con su hijo, y no Cristo, sino el pueblo de Israel, a quien el Señor llamó su hijo. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Le dice Dios a Moisés: vas a ir con Faraón y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces creo que vale la pena ver cuál es la relación del Padre con su hijo Israel. Esta relación de Dios Padre con su hijo Israel tuvo que ver con enseñanza. ¿Qué les enseñó Dios a su pueblo Israel? Les dijo: todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, de tu Padre. Si oyes el consejo y la voz de tu Padre, no vas a tener que andar correteando las bendiciones. Las bendiciones te van a corretear a ti y te van a alcanzar si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, de tu Padre. Así es como está esta relación. Pero esta relación también implica la advertencia: mas si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, la voz de tu Padre, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Te fijas? Esta es la relación del Padre. Pero como dije, mis hermanos, todas las decisiones que tomamos, porque obedecer es una decisión, todas las decisiones traen consecuencias. Y lo vemos con Israel. Cuando Israel, el hijo, hablando en esta analogía, desobedeció a Dios, le iba mal. Cada que desobedecía le iba mal. Y yo estaba pensando, bueno, ¿qué ejemplo doy de desobediencia y que le iba mal? ¿Y qué crees? Encontré en Deuteronomio capítulo 9, versículos del 7 al 8, todo eso resumido. Dice Deuteronomio 9, 7, en la traducción lenguaje actual: nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto, y ahí me ahorró ya todo, ¿no?, hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Gracias, Señor, porque ahí está todo ya incluido. Siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto, y ya el pastor Chuy ha estado hablando allá en Guadalajara acerca de cómo murmuraban, cómo contradecían, cómo se rebelaban. Desde que estaban en el desierto y también en el monte Horeb, dice, hicieron enojar a Dios. Por eso dije, Dios es amor, sí, pero no es que nos deja vivir en la desobediencia y dice, ay, qué bonitos mis hijitos, ¿no? Hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Es amor? Sí. ¿Es misericordioso? Sí. ¿Es un Dios de gracia? Sí. Pero también es justo y es santo, y Él no deja como inocente al culpable. Y esto es cuando Israel desobedeció, decidió desobedecer. Le fue mal, Dios pensó en destruirlos. Pero cuando Israel, el Hijo de Dios, obedeció, el Señor los bendijo, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumple su promesa y nos encantan las promesas de Dios. Sí, me encanta Dios, que Dios me prospere, que Dios me bendiga, sí. Y Dios es fiel y prospera al que obedece, pero también es fiel con el que desobedece. Y aquí estamos viendo cómo Dios fue fiel cuando su Hijo obedeció. Cuando Israel se dejó guiar por Josué, recibió bendición. Fíjate cómo esta obediencia incluso la vemos en el pueblo de Israel. ¿Quién era quien gobernaba a Israel? ¿Quién? Dios. ¿Cómo lo hacía? A través de Moisés y Aarón, a través de Josué después. Y cada vez que el pueblo se dejaba guiar por esa persona a quien Dios designaba, Dios los bendecía. Con Moisés no, eran rebeldes, eran contradictores, y ¿para qué nos sacaste? Etcétera, ¿no? Pero con Josué, vemos en Josué 11:23 que ellos obedecieron
a Josué y por consecuencia obedecieron a Dios. Y cuando ellos obedecieron, triunfaron sobre sus enemigos. Y mis hermanos, fueron prosperados además. Fíjate lo que dice Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. O sea, él se apegó a lo que Dios ya había dicho, no trató de innovar. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Podemos ver entonces al Hijo de Dios, Israel, dejándose guiar por quien Dios designó para que le guiara. ¿Y qué crees? Los vemos aquí siendo librados de sus enemigos. Bendición, les fue bien. Y esa bendición, mis hermanos, alcanzó a todos los demás. Porque dice aquí que la tierra descansó de la guerra. A causa de la obediencia, nosotros también podemos bendecir a otros. Nuestra obediencia puede bendecir a otros. Y eso es un principio bíblico que podemos desarrollar incluso. Para ir concluyendo, mis hermanos, la primera referencia de autoridad que vemos en la Biblia, ¿cuáles son? Los padres. Esa es la primera referencia de autoridad. Todo hombre tiene esa referencia de autoridad, sus padres. Ahora, hablando de iglesia, porque la serie se llama Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y para concluir, lo conectamos con la iglesia. Si un individuo, aunque se diga cristiano, no obedece a sus padres, no honra a sus padres, ¿qué nos podemos esperar nosotros los pastores? O sea, lo vimos. Nosotros no somos lo máximo. Nosotros tenemos un límite, hermanos. Los pastores tenemos límites. O sea, yo puedo a mis hijos, ahorita que están chiquitos, decirles cosas, pero van a crecer después. Y lo mismo con, como decía, con los miembros de la iglesia. Tenemos un límite. Si usted decide no contestarme el teléfono, no me voy a ir a parar fuera de su casa y poner una tienda de campaña, no, hasta que salga. No, hermanos, o sea, por favor, eso sería ya acoso, ¿no? Tenemos un límite. Entonces, si no obedecen primero a su primera figura de autoridad, no lo hicieron en toda su vida, ¿cómo van a obedecer al marido? ¿Y qué me queda a mí? Al pastor. Entonces, ¿te fijas? O sea, uno entiende, no se quiere someter, es un rebelde, es un obstinado, es un insensato. Por eso. O sea, no vas a ver a alguien piadoso, espiritual, quien deshonre a sus padres. O sea, no va, lo estamos viendo, que se opone una cosa con la otra. Es absurdo entonces pensar que alguien así, incrédulo, así de rebelde con sus padres, con sus autoridades, se va a someter a la iglesia, va a obedecer a sus pastores. Quizás ahora, mis hermanos, para irme acercando al final, ahora sí, para algunos hablar de la relación con los padres sea algo no muy grato. Yo entiendo, hermanos, de verdad, aunque no fue mi experiencia, y no lo digo por jactancia, ni lo digo por tratar de gloriarme ni nada, fue una gracia de Dios. A mí y a mi hermana el Señor nos permitió ser criados por padres piadosos, por padres temerosos de Dios, padres quienes no solamente iban a la iglesia, quienes dieron su vida sirviendo a Dios en las misiones, en un montón de cosas. Y a veces tendemos a tener la expectativa de que todos van a reaccionar como nosotros, pero yo entiendo que no todos tuvieron esa bendición de tener padres piadosos. Y yo entiendo que pudo ser todo lo contrario, aunque no lo viví, pero lo entiendo. Que más bien en vez de crianza, de amor, de enseñanza, de disciplina en el Señor, lo que hubo quizás fue abandono, fue maltrato, fue abuso. Puede ser. Pero ¿sabes algo? No lo minimizo, pero aún así Dios nos sigue mandando, honren a sus padres, obedezcan a sus padres en el Señor. Porque si no lo hacemos, lo hemos visto, si no lo hacemos, lo que va a causar en nuestra vida, lo que va a producir en nuestra vida, va a ser amargura, va a ser destrucción. O sea, nosotros tenemos la capacidad como hijos de Dios para obedecer este mandamiento, sin importar cómo hayan sido nuestros padres. Y si no eres hijo de Dios, está la ley y opera de la misma manera. Nada más que en un lado es por amor y en el otro lado es por temor a las consecuencias. Mi oración es que te pases de este lado y que sea por amor. Muchos creyentes o quienes se dicen creyentes
vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando rencor hacia sus padres. Su actitud es de rebeldía, es de oposición a todo lo que tiene que ver con figura de autoridad. ¿Por qué? Porque fueron abusados por sus padres, porque fueron maltratados por sus padres, o quizás no, simplemente fueron obstinados y nunca se quisieron someter a sus padres. Y lo vienen arrastrando, y eso se manifiesta en la familia. Por eso muchos hogares tienen problemas. Por eso muchas esposas son rebeldes, porque sufrieron en su casa con la figura paterna o con sus padres. Bueno, si somos creyentes, mis hermanos, si somos creyentes, dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron. Es lo que dice. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De eso nos habla. Entonces, aunque eso no elimina la realidad del daño que nos hayan hecho, del abandono que hayamos padecido, etcétera, sí la palabra nos liberó de la esclavitud, de la amargura, del odio, del rencor, y podemos ir más allá, honrarles. Quizás no tienes nada bueno que decir de tu padre, a lo mejor ni lo conociste, pero por el simple hecho de haberte engendrado, es un motivo por el cual hemos de honrarle. Estar dispuestos incluso, así te lo encuentras y aparece por ahí, porque se han dado casos, ¿no? De hombres quienes se desaparecieron toda su vida. Está el refrán, ¿no? Salió por cigarros y nunca volvió, hasta 20 años después, 30 años después. Bueno, si se aparece, está dispuesto a honrarlo. No, pero ¿cómo me abandonó? Despilfarró todo su dinero y toda su salud, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor. ¿Te fijas cómo manifestar el carácter de Cristo, hermanos, va mucho más allá de ir a una reunión el domingo a la iglesia? Porque a veces, no, si yo estoy, el carácter de Cristo está siendo formado en mí. ¿Y eso qué quiere decir? Ir a la iglesia una vez a la semana, leer un devocional, etcétera, ¿no? No, esto es manifestar el carácter de Cristo. Porque ¿sabes qué? Somos hijos, pero ¿somos padres o serás padre? ¿Cuál es la expectativa que tenemos nosotros? Tristemente, el hombre no nacido de nuevo siempre dice, nunca voy a ser como mi papá, y termina siendo como su papá. El mismo patrón, porque es el pecado que está en nosotros. Pero como decía, quienes estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hemos sido liberados verdaderamente por el Hijo. Así que eso es un llamado para nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Primeramente para aquellos quienes, como decía hace un momento, solo han venido a la iglesia porque los llevaron sus papás, etcétera. Pero esta es tu oportunidad. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Y puedes entonces comenzar a ver este mandamiento que se espera ser obedecido, lo puedes ver como una bendición. Lo puedes ver desde esta perspectiva en la cual estoy glorificando a Dios. Y lo haces con gozo. Y lo haces lo correcto con la motivación correcta. Y Dios así es glorificado. Y sabes, si tus padres incluso te abandonaron, el Señor te dice, y les dice a sus hijos, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo te recogeré. Tenemos un padre que nos ama, un padre que modela esta relación de amor. Y es en esta relación de amor con el Padre desde la cual podemos tener una relación exitosa con nuestros padres terrenales. Cristiano, si fuiste dañado por tus padres, el Señor te llama a lo mismo. Perdona, honra, obedece. Cada uno de nosotros estamos ante una decisión. ¿Qué es lo que hemos de hacer? ¿Caminaremos por la senda de la obediencia? ¿O caminaremos por el sendero y por la senda de la desobediencia? Cada uno tiene un final. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, nos confrontas. Y deseas, Señor, que el carácter de tu Hijo Jesucristo sea formado en nosotros. De Jesús, quien te obedeció hasta la muerte de cruz,
pero también un Jesús quien se identificó con nosotros y quien también tuvo padre y madre en esta tierra, padres terrenales, a los cuales Él se sujetó en todo. Así que, Señor, no nos quede excusa para no honrar y para no obedecer. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. En medio de un mundo que necesita sanidad física, Señor, nosotros te pedimos sanidad del alma, sanidad espiritual. Y esta tú la suministras por medio de tu palabra. Nos traes tu palabra para que nosotros descansemos y hallemos respuestas. Señor, tú eres misericordioso y nunca es tarde para que nosotros rectifiquemos, recapacitemos. Tú hablaste, Señor, cuando hablaste de Juan el Bautista, de que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Juan mismo, quien preparó el camino del Mesías, tuvo una relación con su padre Zacarías. Se dejó fortalecer en espíritu por su padre Zacarías. Señor, todos aquellos hombres piadosos de la Biblia fueron hombres obedientes a ti y a sus padres. Así que hoy, Señor, si hay alguien aquí o que escucha, Señor, también su plegaria, escucha también su petición de perdón. Mira su arrepentimiento y concédele, Señor, el perdón y la gracia. No te pedimos que nos des nada más, porque lo hemos recibido todo en ti. Hemos recibido a tu Espíritu que nos capacita para obedecer tu voluntad, a tu Espíritu que nos capacita para poder honrar a nuestros padres aún después de haberlos deshonrado por mucho tiempo. Y sigue obrando en tu iglesia, Señor. Queremos una iglesia santa como tú quieres una iglesia santa, y esa santidad, dice tu palabra, que es en toda nuestra manera de vivir, y eso incluye cualquier amargura que haya con nuestros padres. Señor, lo hacemos a un lado, nos despojamos de ese peso que nos asedia, de ese peso que no nos permite correr la carrera con los ojos puestos en ti. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas sin alimento, no nos dejas desprovistos de lo necesario para poder vivir una vida de calidad y de cantidad. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por esta familia, Señor. Pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que sigas, Señor, trabajando en nuestros corazones y que podamos, Señor, cada día ser más parecidos a ti. Te lo pido, Señor, en tu precioso nombre, y te lo agradezco en fe. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.